Libro de los Hechos, capítulo 9, dice la bendita palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1
al 19, versión Reina Valera 1960. Buenos días tengan ustedes. Sean bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 17 de marzo del año 2022. Bajo la sombra del Omnipotente. La palabra omnipotente es una palabra compuesta, viene del griego omni, no ovni, sino omni, O-M-N-I, que significa todo. Cuando se habla de potente se habla de poder, de dinamita. Entonces se está hablando del todopoderoso. O sea que usted hoy está bajo la sombra del todopoderoso, nada más y nada menos, qué privilegio. Bien, mis amados, estamos estudiando el libro de los Hechos, vamos por el capítulo 9. Y estamos hablando de un personaje que ahora entra en escena. Ya hemos hablado de Juan, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Lucas, hemos hablado de Esteban, hemos hablado de Felipe, hemos hablado de la nación de Samaria, de la nación de Jerusalén, hemos hablado del Sanedrín. Ahora entra otro personaje en el libro de los Hechos a partir del capítulo 9. Y este personaje se llama Pablo, o su nombre original hebreo, Saulo. Saulo, y se le conoce de Tarso. ¿Por qué? Porque era de la región de Tarso, al norte de Palestina, por allá por los lados de Siria. Era un hombre gentil. Así que en esa época se acostumbraba a usarse el nombre y la ciudad de donde venía. Por ejemplo, Jesús de Nazaret. ¿Sí nota? Entonces aquí en este caso Pablo de Tarso, era una forma de expresión. Permítame arañar algunas características de quién es este personaje, del cual vamos a estar tratando prácticamente de aquí hasta el final del libro. ¿De quién habla? ¿De quién está hablando Lucas aquí? Hablando de Pablo o Saulo de Tarso. Permítame hacer una pequeña reseña acerca de este personaje. Aunque hay muchas cosas más que se pueden decir de él, pero yo voy a permitirme aquí, con su permiso, de darle algunas, como para tener un contexto de quién es este personaje que ahora nos está apareciendo aquí en escena. Su nombre original era Saulo de Tarso, conocido también como Pablo de Tarso. Nació entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, y es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Es considerado uno de los discípulos más importantes de Jesús, pese a que nunca llegó a conocerlo personalmente. Ya habíamos hablado de que a pesar de que fueron más o menos contemporáneos, nunca se habían encontrado antes. Posiblemente por lo menos las escrituras no nos registran eso. Pablo de Tarso nació en el seno de una familia acomodada, que poseían el título de ciudadanos romanos, y eso era un privilegio, pese a ser ligados a las tradiciones y observancias judío-fariseas, dado que, según se cree, hacía parte de la tribu de Benjamín. Se le dio el nombre de Saúl o Saulo, que era común dentro de esta tribu porque era un homenaje a la memoria del primer rey de Israel, es decir, Saúl. Pero ya que era también un ciudadano romano, además llevaba el nombre griego de Pablo, especialmente cuando empieza a ser instrumento en las manos del Señor para predicar el evangelio. Se hace conocer no como Saulo, porque el nombre Saulo era hebreo, en cambio Pablo era un nombre griego y se identificaba más con este nombre. Y pues esto no era extraño, porque los judíos de aquel entonces solían tener dos nombres, uno hebreo y otro griego. Y puesto que todo judío estaba en el deber de enseñar a su hijo un oficio, el joven Saulo se especializó en hacer la lona de las tiendas. Más adelante usted se lo va a encontrar allá con Priscila y Aquila trabajando en el mismo oficio. Tiempo después, una vez concluidos los estudios habituales en la comunidad de su ciudad natal, es enviado a Jerusalén, donde se encontraban las escuelas de los mejores maestros de la ley, en especial la del reconocido Rabán. Ya dijimos que rabino, la palabra rabino significa maestro, pero Rabán estaba en un grado mucho mayor que el mismo maestro. Entonces
Gamaliel, en este caso, quien enseña a Pablo, no era simplemente un rabino, era un rabán. Así que podemos notar desde esa perspectiva que prácticamente Pablo estaba estudiando en las mejores academias de la época, a los pies de Gamaliel, a la que fue enviado y donde adquirió una sólida formación teológica. Mire quién era Pablo: formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Si ven el contexto de Pablo, un hombre bien preparado. Y se cree que ya para el año 30 después de Cristo, Saulo no debía de residir en Jerusalén cuando tuvo lugar la crucifixión de Jesús. Sin embargo, se piensa que habitaba en la ciudad santa de Jerusalén, cuando 6 años más tarde fue asesinado el apóstol, bueno, digamos así, el discípulo más bien, Esteban, al ser apedreado. Entonces, en concordancia con la educación que había recibido, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones farisaicas, Saulo se constituyó en aquellos años como un acérrimo perseguidor de los cristianos, a quienes se les consideraba entonces una secta hereje del judaísmo. Así, inflexiblemente ortodoxo, se cree que el joven Saulo de Tarso estuvo presente no solo en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció además a vigilar los vestidos de los asesinos de Esteban. Pero todo cambió en el año 36, cuando los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en la ciudad de Damasco, ya que cuando iba camino hacia esta ciudad fue testigo de forma inesperada de la manifestación prodigiosa del poder divino. Fue repentinamente deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y perdió la visión durante un tiempo, hecho que le dio un rumbo completamente distinto a su vida. Así que el Señor se atraviesa en nuestras vidas y parte la historia de nuestras vidas en dos, ya que entonces decidió convertirse en cristiano, nombre que se le dio a los seguidores de Jesús, por allá más adelante en Antioquía de Siria, más adelante. Sin embargo, ese tema de cristianos era un tema un poquito despectivo. Esos cristianos, esos seguidores de Jesús, no era un nombre propiamente, era un nombre más bien despectivo que se les había dado a los seguidores de Cristo en la primera época. Ahora, tras su estancia en Damasco, donde recobró la vista, Pablo se puso en contacto con el creciente grupo de seguidores de Jesús, dando inicio a sus primeras actividades de evangelización, y posteriormente decidió emprender un retiro durante algunos meses al desierto, no se conoce exactamente a dónde, afirmado así de manera más profunda en el silencio y la soledad de los cimientos de su fe. Se cree que estuvo en Arabia, más adelante lo vamos a ver. De vuelta a Damasco, fue violentamente atacado por sus paisanos, los mismos judíos más radicales, motivo por el que se vio forzado a abandonar clandestinamente la ciudad, descolgándose en un gran cesto desde lo alto de unas murallas. Pablo huyó entonces a Jerusalén, donde fue visto por Bernabé, quien lo llevó con Pedro y Santiago o Jacobo. Y allí debió huir nuevamente para escapar de los judíos de habla griega. Si nota que a Pablo no le fue fácil de un momento a otro de decir: hola hermanos, soy evangélico. No, eso no fue fácil para Pablo, porque Pablo era perseguidor de los cristianos y pues no fue fácil que lo aceptaran. Sin embargo, gracias a Dios por Bernabé, que entre otras cosas Bernabé se llama hijo de consolación, o significa, y él fue quien lo guió, lo dirigió, lo presentó, dijo: no, el man ya es uno de nosotros, es uno de los nuestros, ahora está el grupo, es del parche también, ahora es de los nuestros, es cristiano. Es entonces conducido a Cesarea y luego enviado a refugiarse en Tarso, donde se encuentra de nuevo con Bernabé, con quien parte hacia Antioquía de Siria, donde pasan un año evangelizando, haciendo que Antioquía de Siria
se constituya como el centro del cristianismo. Fundó iglesias en Asia Menor, Macedonia y Grecia durante 3 viajes misioneros. Trabajó ministrando en Roma y posiblemente viajó hasta España predicando el Evangelio. Nuestra información sobre la vida y el pensamiento de Pablo viene del libro de los Hechos y de las 13 epístolas paulinas. En Hechos, Lucas no ofrece una biografía de Pablo, pero ha dejado mucha información biográfica de la que se halla, más de la que se halla inclusive en las mismas cartas del apóstol Pablo. Además de mencionarlo varias veces en la primera sección del libro, Lucas dedica por completo los últimos 16 capítulos del libro de los Hechos al apóstol Pablo. Aunque 13 epístolas del Nuevo Testamento se atribuyen al apóstol, quizá haya escrito muchas más, posiblemente. De esta manera, Pablo se convirtió en uno de los principales difusores del mensaje que había dejado Jesús por diferentes ciudades, nombradas en sus epístolas o cartas paulinas, arriesgando su vida, sufriendo persecuciones, encarcelamientos y finalmente perdiendo la vida al ser decapitado en Roma entre los años 58 y 67 durante el gobierno de Nerón. Así que esta es una pequeña reseña para más o menos tener identificado este personaje del cual vamos a estar hablando a partir de este momento. Ahí se lo presento por encimita, más o menos quién es él. Usted también puede investigar ahí por internet, usted se mete ahí. No todo lo que diga internet es válido, pero hay que buscar las fuentes. Así que hay fuentes que son benignas, unas dicen una cosa, otras dicen otra, pero entonces, pues, gracias a Dios por estas herramientas, porque esto nos da más luz para poder seguir en nuestro estudio del libro de los Hechos. Se habla del camino. Está hablando en el libro de los Hechos, en lo que acabamos de leer. Se nombra un camino. Esa expresión. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Notemos aquí esta expresión, el camino. Permítame detenerme un poquito. Así que los enemigos del Evangelio reconocían que los discípulos de Jesús seguían un camino distinto, camino diferente a las tradiciones judaicas, de las normas del judaísmo oficial, petrificando en un ritual más bien totalmente diferente a sus rituales vacíos que no producían nada y que más bien eran unas tradiciones añadidas, como en el caso de los fariseos, que añadían a la ley y que desvirtuaban realmente lo que Jesús vino a enseñar y vino a decir. Y es más, lo que habían dicho los profetas. Los profetas habían hablado de un Mesías venidero que vendría a salvar a la nación de Israel de sus opresores, pero no estaba hablando del imperio, estaba hablando del pecado. Sin embargo, ellos malinterpretaron. De hecho, el apóstol Pablo fue incomprendido, como lo fue también el mismo Jesús. Jesús fue alguien incomprendido aún por su misma familia, por sus mismos discípulos, por el pueblo de allá de Nazaret. Cuando él se presenta como el Mesías, inmediatamente lo querían botar por un despeñadero abajo. O sea que Jesús fue incomprendido por la causa de Cristo. Así que el apóstol Pablo, de la misma manera, fue incomprendido aún por los judíos, los mismos que antes él de los cuales hacía parte, ahora eran sus acérrimos enemigos. Es decir, todas estas cosas, todas estas situaciones se dan en el apóstol Pablo, porque Pablo era perseguidor de aquellos que seguían un camino distinto, un camino diferente, y ahora Pablo se encasilla, se encarrila en ese camino. Es decir, el camino de las sectas judaicas eran caminos de simplemente rituales
en este caso vacíos, que no generaban transformación en la vida de las personas, y ya vimos por encima a un testimonio de Felipe, perdón, del eunuco. Venía de adorar en Jerusalén, pero iba otra vez para Etiopía vacío. Si no es porque el Señor allí en su misericordia y su gracia usa de Felipe para que le explique el libro de Isaías y se convierta, pues hubiese seguido así, simplemente con la experiencia de una tradición judaica vacía, y eso era lo que era ese camino. Estos que está persiguiendo Pablo son de un camino diferente, de una manera, de un caminar. ¿Para qué sirve un camino? Pues para caminar. Los caminos de la vida, por ejemplo, esa canción que habla por ahí de los caminos de la vida, es decir, las experiencias, las decisiones que se toman durante la vida, se conoce en algunos momentos como camino, y es normal que ciertas enseñanzas que dan como resultado una manera característica de vivir, de obrar, pues se denominen de esa manera, el camino o un camino. Y quizá hallamos en el uso del vocablo de los hechos un eco, más bien aquí también a una declaración que hizo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino. Y los cristianos hallan su camino, o hallamos su camino, o en nuestro camino lo hayamos personificado precisamente en aquel que murió, resucitó, ascendió con el fin de guiarnos por el único camino hacia el cielo. El mismo Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Así que hallamos el mismo término también en varios textos aquí en el libro de los Hechos. Nos vamos a encontrar con ese término camino. Libro de los Hechos capítulo 18 dice, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En Hechos 19, versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Capítulo 22 del libro de los Hechos dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Uno más, Hechos 24. En Hechos 24, 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces vemos aquí en el libro de los Hechos mismo que hay algunas expresiones acerca de esa expresión, valga la redundancia, camino. Ahora hablemos un poquito del encuentro aquí, el encuentro esperado. Ese encuentro esperado, es decir, la conversión del apóstol Pablo, en este caso de Saulo, se halla 3 veces en el libro de los Hechos. 2 en la boca del mismo protagonista, y una también que la narra Lucas, el historiador. Hablemos un poquito de la que nos narra Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo que estamos, el 9, en el versículo 3. Mire lo que dice Lucas acerca de la conversión de Pablo. Pablo más adelante 2 veces va también a narrar la historia de su conversión. Leamos la que nos dijo Lucas, la que cuenta Lucas en el mismo capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bien, las distintas narraciones concuerdan en todo lo esencial, es decir, pero el detalle específico en este espacio que se dedica a las distintas fases de este acontecimiento, pues varían según la intención del relato en el que se encuentra. El hecho de no hallarse, por ejemplo, aquí en la historia básica de nuestra porción que hemos tratado, ciertos detalles que refiere Pablo más adelante. ¿Sí me hago entender? Más adelante en el relato que Pablo mismo, por su propia boca, va a contar acerca de su conversión, vamos a encontrar detalles que no nos dio Lucas. Así que los relatos, más bien podríamos decir, no es que sean diferentes, sino que más bien se complementan y el cuadro total se destaca del estudio de todos estos relatos. Valga la claridad. En el lugar del encuentro, Saulo se halló rodeado, dice súbitamente, de una luz brillante que vino del cielo y que según su relato ante Agripa, fue más deslumbrante que el sol de mediodía. Fue la hora de la visión. Al mediodía es cuando el sol es más resplandeciente. Entonces imagínense en un día de verano, a mediodía el sol está en todo su cenit, es decir, en lo máximo. Y sin embargo, esa luz que Pablo ve cuenta que fue mucho más poderosa que la luz del sol de mediodía cuando está contando su relato allá ante Félix, que es uno de los gobernantes griegos. Sin embargo, Lucas no nos contó todo ese detalle. Sin embargo, no quiere decir que sean diferentes, sino una vez más, son complemento el uno del otro. Se dice que Pablo cayó en tierra y de en medio de la luz oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que sus otras referencias al suceso nos hacen saber que no solo oyó la voz, sino que vio al Señor en medio de una gloria celestial. Dice Primera de Corintios 15:8, dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es el testimonio que está dando el mismo apóstol Pablo a los Corintios. Lucas, en este caso, solo nota la breve conversación. No nos da más detalles. Y fue una breve conversación. Fue solamente una conversación de pregunta y respuesta. No fue más. Así que vemos acá que la primera pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿quién eres, Señor? Y la contestación que recibe es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y con el mandato de que se levantara para entrar en la ciudad, donde recibiría instrucciones específicas más amplias. Se le dijo, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Así que los acompañantes también de Pablo, que vemos aquí que venían con él, quedaron mudos prácticamente, de terror, quedaron petrificados, percibiendo el resplandor de la luz celestial, oyendo la voz, pero sin entender nada de lo que estaba sucediendo. No entendieron qué estaba pasando, no entendieron de dónde venía esa voz, no entendieron lo que estaba pasando con Pablo. Y de eso nos da testimonio el mismo Pablo en el libro de los Hechos, allá capítulo 22. Él dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Qué tremendo. Desde luego, no discernieron, en este caso, no discernieron a la persona que hablaba, aunque es posible que entendiesen bien la respuesta de Pablo. No se nos dice, pero sin embargo podíamos suponer. Así que el efecto de la visión sobre los acompañantes de Pablo es parecido también
al que se nota por allá en cuanto a la visión que recibió Daniel. Miren que son parecidas la visión de Daniel con la visión de Pablo. Daniel 10, Daniel 17 dice, y solo yo, dice Daniel, solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Daniel capítulo 10 versículo 7. Así que es parecidas estas dos visiones habiendo recibido, bueno, más adelante, el apóstol Pablo recibe el mandato y el Señor se va. Le da la orden simplemente y el Señor desaparece. El Señor se retira. Pablo se levanta, pero sin poder ver. No hay nada, no puede ver, solo oscuridad. De modo que hizo su entrada en Damasco, cogido de la mano de alguien que le llevara a la casa de un hombre llamado Judas, donde habría de hospedarse, y la calle se llamaba La Derecha, que aún atraviesa toda la ciudad de Damasco. Allá fue llevado el apóstol Pablo, llevado de la mano. Es decir, imaginémonos el cuadro por un momento. Ese hombre que venía con su ímpetu, con su furor, con su arrogancia muy posiblemente. Vamos a matar todos estos cristianos aquí en Damasco. Y sin embargo, mire cómo el Señor ahora lo puso a caminar, cogidito, que lo cojan de la mano, cieguito. Imagínense ahí el cuadro, imaginémonos el cuadro como el Señor lo baja uno de la arrogancia, lo baja uno de la prepotencia, lo baja uno del orgullo, eso que nosotros sabemos que somos orgullosos, es que yo no quiero nada con Dios, eso a mí no me hablen de eso no. Tranquilo, que eso cuando se estrelle con Dios, Dios mismo se va a encargar de bajarlo de ese pedestal. Bien, vemos un rasgo de la narración de Lucas, y es la brevedad de la conversación, una vez más, entre el Señor y Saulo en el camino. Y el papel preponderante de Ananías, pero también el papel preponderante de Judas. Judas no hay que dejarlo escapar aquí en este detalle porque esto nos anima. Ya dije en días anteriores que Judas no fue ese Judas que entregó a Jesús, no, es otro Judas que está en Damasco. Y donde el Señor simplemente, muy seguramente, el texto no nos dice que el Señor se le haya presentado a ese Judas y que le haya dicho, présteme su casa porque va a haber una cita aquí entre Pablo y Ananías para que oren, y aquí va a haber un encuentro donde Pablo se va a confirmar en su fe y va a recibir el Espíritu. No, el Señor no le dijo, no, el texto por lo menos no nos dice que el Señor se le haya presentado a Judas. Pero lo que sí vemos es que este Judas prestó su casa. Ahora hay que tener en cuenta unos detalles muy especiales. Hay una persecución tremenda. ¿Usted dejaría entrar un asesino en su casa? Es la pregunta. ¿Sí me hago entender? Muy seguramente Judas conocía de este Pablo, que era persecutor, que era asesino, que mataba a cristianos, que los encarcelaba, que era un hombre cruel. Y sin embargo, él permite que su casa se preste, se abran las puertas de su casa para que entre este que había sido asesino. Entonces, una vez más la pregunta, ¿uno abriría la puerta de su casa para que entre un asesino? Entonces, sí es importante, aunque la Biblia no nos da detalles de Judas, pero a mí personalmente me gusta dar este detalle. En otra ocasión también enseñé acerca de este capítulo 9 de Hechos, y también hice ese relieve porque a mí me ministra. Es decir, ver que un hombre simple que simplemente abrió su casa, pero uno podría decir, simplemente abrió la casa para que entrara Pablo, pero es que mire la calidad de Pablo y la fama que tenía Pablo. Una vez más, ¿usted dejaría entrar a un asesino reconocido, delincuente, matón a su casa? Pues eso es de entender. Y mire que este sí prestó su casa, y con razón podríamos pensar de que el Señor lo haya honrado en que su nombre haya quedado plasmado en el libro de los Hechos. Judas, su nombre. Pues mire qué bonito que con una intervención sencilla en la obra del Señor, y el Señor le honra. Si nota, el Señor honra a los que le honran. Pero hablemos también de Ananías. El mismo Ananías, tan pronto el Señor le da la orden, el hombre queda petrificado.
Dice, Señor, pero es que usted no sabe quién es él. Es un asesino, se la pasa matando cristianos y usted me va a mandar allá a que yo le ponga las manos. Más bien yo le pondría la mano si me da. Yo le pondría la mano para exterminarlo. Pero usted dice que ahí ponga las manos y que ore por él. Entonces también es entendible el llamado de Ananías, ¿sí nota? También es entendible porque no sería fácil para Ananías tener que ir allá a tocar a ese asesino, tener que ir a tocar a ese hombre y orar por él. No era fácil. Entonces aquí hay una pequeña reflexión. Y es que, hermanos queridos, a veces el Señor nos manda a hacer cosas locas. Locas según nuestra razón. A veces el Señor, pero ¿por qué me manda a hacer esto? Yo no quiero, yo no quiero. Pero miren, así es el Señor, especialista en esos llamados que vemos aquí. Así que encuentro aquí que no solamente Pablo fue llamado, sino que fue llamado Judas y fue llamado Ananías. Pero prosigamos. El papel preponderante de Ananías al hacer el primer contacto con Saulo como portavoz de los términos detallados de su misión. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Entonces estamos hablando de ese resplandor que vio Pablo. Para Saulo, empapado en las escrituras del Antiguo Testamento, pues una luz más brillante que el sol de mediodía que bajaba del cielo, nada menos, solo pudo significar para él, muy seguramente, la gloria de Dios. Él, como buen conocedor de las escrituras, la gloria que señalaba, inclusive para él, una manifestación de la misma presencia divina. Es lo que él ve. Y la declaración que el Señor le hace, yo soy Jesús, señala un momento para Pablo de intenso dramatismo. Como que a usted esté persiguiendo a alguien y se le aparezca con tan tremenda manifestación de gloria, pues hermano, esto para Pablo tuvo que haber sido difícil, tuvo que haber sido dramático, es la palabra. El interlocutor divino, reconocido por Saulo como el Dios del Antiguo Testamento, que él tanto había estudiado a los pies de Gamaliel, se anunció ahora como Jesús del Nuevo Testamento. Una vez más, el interlocutor divino, que él conocía muy bien del Antiguo Testamento como Jehová, ahora se le está presentando como Jesús, el que él persigue tanto en el Nuevo Testamento. ¿Sí me hago entender? Ahora el perseguido está salvando al perseguidor o al persecutor. ¡Qué tremendo! Ahora el perseguido se le presenta. ¿Qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Por qué me persigue? Le está diciendo el Señor. Así que en un momento de tiempo, pues, Saulo tuvo que identificar allá en su pensamiento y en su lealtad de los dos seres. Es decir, los había considerado totalmente opuestos. El Dios del cual era tan celoso era muy opuesto, según él, su manera de pensar, del Cristo que ahora él está persiguiendo. Era una enfermedad, digámoslo así, que tenían los judíos. Eran creyentes en Dios y eran buenos creyentes en Dios, pero al mismo tiempo mataron al Hijo. ¿Sí nota esa incoherencia? Al mismo tiempo rechazaron el Mesías que el Dios en el cual ellos creían tanto les había enviado. Y Pablo aquí no es la excepción. Pablo tiene un conocimiento del Dios del Antiguo Testamento, del Dios de las Escrituras, que lo ha estudiado tanto a los pies de Gamaliel, que lo ha estudiado tanto en las Escrituras como buen fariseo. Sin embargo, para Pablo en su mente es un contraste que ese Dios del cual él tanto cree vaya a ser el mismo Jesús al cual está persiguiendo. Entonces cuando Jesús se le presenta y le está diciendo yo soy, pues es nada más y nada menos que la revelación de las Escrituras que él tanto había estudiado a los pies de Gamaliel. Ahora se le había encarnado y fuera de eso, ahora era el Jesús resucitado para ir más allá. Esto era un choque para Pablo. Fue un choque mental que él tuvo que asimilarlo y masticarlo rápidamente en su cabeza. ¿Cómo sí que Jesús? ¿Cómo sí que Jesús? ¿Cómo sí que Jesús? Y hasta donde yo sé, conozco a Jehová, conozco a Dios, pero este es el que yo estoy persiguiendo, es el que es mi enemigo. Y sin embargo, para Pablo no fue fácil. No fue fácil. ¿Qué nos dice eso a nosotros como aplicación? Hermanos queridos, no fue fácil venir nosotros a Cristo. Teníamos muchos prejuicios, muchas cosas en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de creer cuando llegamos a Cristo.
Yo creo que para ninguno de nosotros, los que no nacimos en cuna cristiana, no fue fácil. Los que decíamos creer en Dios a nuestra manera. Yo, por ejemplo, ni a misa iba, pero yo decía creer en Dios a mi manera, era a mi manera. Y no permitía que nadie me impusiera cosas. Es que tiene que ser de esta manera. No, eso no lo... Y eso es un choque espiritual, moral, emocional. Es un cambio radical. De hecho, yo he compartido que cuando yo me convertí al evangelio, el día que fui a esa iglesia y ya pasó el furor del culto y las alabanzas y lo bonito, cuando salí otra vez a la calle de la iglesia, créame, me confieso, cuando yo salí dije, la embarré. Algunos dicen, el día más feliz de mi vida fue cuando recibí a Cristo. Pues hermano, hay días felices, pero cuando yo salí de esa iglesia, después de haber aceptado al Señor como mi Señor, cuando yo ya salí, cuando ya pasó todo el furor, el fuego del culto, las alabanzas, yo cuando salí de la calle dije, la embarré. Esta decisión que tomé, como si no porque empieza un choque, mi querido. Empieza un choque tremendo en la parte moral, espiritual, porque no es fácil. No es fácil, 37 años, hermano, creyendo en Dios a su manera y que ahora tiene que creer a la manera de Dios. Eso no es fácil, hermano. Yo entiendo y comprendo a muchas personas que todavía patinan con muchas cosas en su carácter, en su temperamento. No es fácil dejar todo esto atrás, hermano. Solamente el Señor, la intervención del Señor es lo que lo puede hacer. Y por eso Juan más adelante dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces sí seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es el problema nuestro? Aún dentro del léxico, dentro del ambiente cristiano, que queremos ver perfección en el otro. ¿Sí te hago entender? Queremos ver perfección en el otro. Ay, pero ese que predica, ese que enseña tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. No, hermano querido. Seguimos siendo tan imperfectos, usted no sabe las luchas que nosotros hemos tenido, los que realmente llegamos a Cristo después, 37 años de un estilo de vida y tener que dejar eso atrás, eso no ha sido fácil, mi querido, sacar todas esas cosas que tenemos, esa manera de creer, y ajustarnos al Señor, no es fácil, y se va la vida y no terminamos. Juan lo dijo, gracias a Dios por lo que Juan escribió. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de... Vamos en este proceso y todavía son luchas, hermano querido. Yo personalmente me he encontrado con cosas que creí que ya las pasé, que ya fueron pasado y pisado, como dicen por ahí. Pero no, hermano, hay momentos en que vuelven a salir a flote y uno dice, oiga, yo pensé que había dejado esto, yo pensé que esto ya lo había superado. Hermano, el mismo Señor a través del apóstol Pablo, él dijo, ni siquiera yo lo he alcanzado todo. Sigo aquí en esta carrera, más bien el que mire estar firme o el que piense estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo, y lo dijo Pablo. ¿Y cuándo fue que Pablo dio un parte de victoria real? Cuando ya sentía aquí el filo de la espada del soldado romano. Cuando sentía aquí el filo de la espada del soldado romano, digo, ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe, ahora sí. Mientras tanto seguía en esta lucha, mi querido. Pero lastimosamente es decirlo, y aún dentro del círculo cristiano esperamos ver perfección. Y especialmente, vea hermano, el problema para nosotros los predicadores. La gente quiere ver perfección en nosotros, no hay margen de error. Usted medio se equivoca, hermano, y le caen con todo el peso encima, hermano, del juicio. Aún dentro del círculo cristiano. Ese dice que predica y vea, ni saluda. Hermano, no nos podemos desfasar. Somos tan imperfectos, hermanos, somos tan seres humanos como cualquiera, ya lo he dicho varias veces. A nosotros también nos da gripa, nos botan del trabajo y también nos morimos, hermano. Y el día que lleguemos a la tierra ya también los gusanos nos van a comer y también vamos a oler a podrido. También, como usted, como cualquiera. Entonces, Dios nos ayude en eso, hermano, a ser misericordiosos en eso. Porque nosotros somos implacables a veces señalando. Eso que predica y enseña y tanta Biblia que estudia y véalo. Sigue igual. No, hermano. Ahí vamos en esta carrera de la fe. Dios nos ayude a todos en esta carrera de la fe, hermano, que cada día, hermano, el Señor pueda llevar a cabo su obra. No es fácil, una vez más. Así que para Pablo, en ese encuentro tan crucial con el Señor, no era fácil para él.
venía arraigado ese fariseísmo de su manera de creer, de su manera de entender a Dios desde su perspectiva del Dios del Antiguo Testamento, y ahora ese Dios se le está manifestando en carne, resucitado allí, le está diciendo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, el que usted está persiguiendo. Eso no fue fácil para Pablo. Así que Saulo tuvo que identificar en su pensamiento y en su lealtad a los dos seres que ahora está haciendo frente, que había considerado como totalmente opuestos: a Jehová, a quien adoraba y a quien anhelaba servir inclusive, y a Jesús de Nazaret, a quien había considerado como su peor enemigo, como indigno de llamarse el Mesías. Y es más, para Pablo era un Mesías, pero impostor. ¿Sí nota? No es de extrañar entonces que perdiera la vista física durante algunos días. Lo extraño es que pudiera sobrevivir a un golpe que alcanzó a lo más recóndito de su ser. Y no estoy hablando del golpe que se pegó. Algunos dicen, fue que se cayó del caballo. No, la Biblia no nos habla si fue de caballo, de la jirafa, del camello, no nos habla de eso. Simplemente podríamos decir, el Señor lo derribó, fue de su pedestal donde estaba encaramado el apóstol Pablo. Lo físico es lo de menos. Pero aquí lo que estamos hablando es que no es de extrañar que Pablo tuviese o pudiera sobrevivir a ese choque emocional, espiritual, que pudiera recibirlo y aceptarlo de una manera tan repentina, de una manera tan, digámoslo así, al instante, porque ese encuentro con Jesús prácticamente, por decirlo de alguna manera, destrozó en un instante todo su sistema de ideas, sentimientos, anhelos, amores, odios, todo lo que había allí en el carácter y el temperamento del apóstol Pablo, todo fue desmenuzado en un instante. Así que todo esto que él había forjado a lo largo de los años, por su gran inteligencia, por su personalidad, por su conocimiento intelectual, dentro del marco de su lealtad al fariseísmo, a las tradiciones de sus padres y un sincero deseo de servir al Señor. Todo esto se fue a pique. Mire lo que él mismo le dice a su amigo o a su hijo espiritual Timoteo más adelante. Él le dice esto a Timoteo, le dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Sí ve lo que está haciendo Pablo? Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La pregunta que hace, ¿qué quieres que haga?, expresa aquí, óigame bien, el rendimiento de la fortaleza de su voluntad a la voluntad del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una expresión de rendición. Pablo hizo de hecho dos preguntas. La primera: ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor se le presenta, inmediatamente Pablo se pone a su disposición. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí nota? Así que esa expresión nos está indicando el rendimiento de la voluntad del apóstol Pablo a la voluntad del Señor, quien se había dignado manifestársele a él, parándole en medio de su loca carrera de persecución. Se le atraviesa, como el Señor se nos atravesó en la vida de muchos de nosotros. Íbamos locamente corriendo por esta vida, nuestra loca carrera de la vida, y con planes, y como ya hemos dicho en otro momento, con agendas en las cuales no estaba Dios ni por la orilla de la agenda, y sin embargo nosotros sí estábamos agendados en la agenda de Dios. ¿Sí me hago entender? Íbamos así por la vida, como Pablo, locos, persiguiendo, matando, haciendo nuestra manera de vivir, creyendo en Dios a nuestra manera, creyendo en religiosidades, en cosas, en ritualismos, en de alguna manera, para querer de alguna manera, óigame bien, tranquilizar nuestra conciencia. Entonces yo creo en la Virgencita de Chiquinquirá para tranquilizar mi conciencia, y voy a Monserrate con frijoles en los zapatos para tranquilizar mi conciencia. Esa era la situación en la que estábamos antes, y corriendo esta loca carrera de la vida a nuestra manera, sin Dios. Pero un día el Señor se atravesó en nuestros caminos, aleluya, aquel 16 de enero del año 2000. El Señor se atravesó, nos estorbó.
Y nos puso así como a Pablo, y ahora que yo no entiendo nada de esto. ¿Cómo sí que yo en el culto allá dije, sí Señor, te recibo en mi corazón? Pero ahora que estoy saliendo de la iglesia y voy a coger la buceta, digo como que la embarré, qué decisión tomé. Sale uno así, todo entre tonto y loco, hermano querido. No es fácil. Y empieza esta vida cristiana. Y no falta el hermano olímpico que le dice, ahora usted va a ser bendecido, prosperado y en victoria. Porque se hizo evangélico. Y empieza uno a mirar al piso a ver si encuentra billetes de 50,000. Y cuando le empiezan a llegar las luchas, los problemas, dice, pero este no fue el Dios que me vendieron. Este no fue el Dios que me dijeron mis líderes. A mí me dijeron que era un Dios de bendición, de prosperidad, de victoria. Hago un paréntesis y una claridad. Cuando prediquemos el evangelio de la cruz, hermano. No nos metamos en problemas, no le prometamos a la gente cosas que posiblemente Dios a veces no quiere dar. A veces la gente quiere dar es problema, o el Señor quiere dar es problemas, luchas y dificultades, y la gente se va a encontrar con ese choque tarde que temprano. Tener que experimentar, hermano, un Dios que antes usted aparentemente estaba bien, y una vez que usted entra al evangelio y empiezan las luchas, las dificultades, te botan del trabajo, no hay para pagar el recibo de la luz, llegan las presiones, llegan las dificultades, la lucha, y uno dice, pero esto es el evangelio, esto es seguir a Cristo. Hermano, y uno tiene que enfrentarse con todas estas cosas. No era fácil para el apóstol Pablo, por eso yo digo que el apóstol Pablo a mí me inspira, es inspirador. Porque el hombre la agarró rápido. El hombre dijo, yo vengo de una vida holgada, de una vida buena. Tengo fama, poder, estudio, carrera, plata, dinero. Y sin embargo ahora vengo a Cristo y lo único que encuentro es persecución. Empezando me encuentro con el Señor y ya quedé ciego. ¿Sí nota? Ya de entradita. Tengo mi primera experiencia con Dios y lo primero que encuentro son problemas, diría el apóstol Pablo. Y ahora el Señor le está diciendo a Ananías que soy su instrumento y que tengo que padecer por causa de su nombre. No, deje así. Cualquiera diría, deje así. Yo no quiero seguir ese Cristo. Pero hermano querido, es el Señor. Si no es el Señor quien coloca esa pasión y ese anhelo en el corazón de a quien llama, hermano, nosotros no funcionaríamos. Es el Señor quien, en medio de las incertidumbres, de las luchas, de las preguntas, porque uno se hace miles de preguntas. Yo recuerdo recién convertido, yo me sentaba en la sala y decía, ¿esto es seguir a Cristo? ¿Esto es el evangelio? Sin embargo, el mismo Señor, si no es el Señor el que coloca ese fuego, esa pasión en el corazón y esa convicción, hermano querido, ahí es donde se da uno cuenta de que se ha nacido de nuevo. Porque no titubea. 22 años caminando con el Señor y nunca me he apartado de Él, nunca, a pesar de luchas, dificultades, problemas, y uno dice incertidumbres, dudas, todo lo que usted quiera ver, pero hermano, eso, cuando el Señor pone allí su Espíritu Santo, por eso es necesario el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guiará a toda verdad, Él es el que nos consuela, Él es el que nos anima, el que nos levanta, el que nos fortalece, cada día, hermano querido, para seguir en esta carrera de la fe, donde hay tantas luchas e incertidumbres que uno no entiende. Pero si yo predico, entonces, ¿por qué estoy malito? Pero si yo predico, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo le sirvo al Señor, ¿por qué esto? Si yo procuro vivir una vida justa, recta, no le hago mal a nadie, entonces, ¿por qué me viene todo lo malo a mí? No me gano ni una buena, a veces dice uno. Nada, todo me sale mal. ¿Por qué? Son cosas que uno no entiende. Pero ese es el precio al llamado, pero una vez más, si no es el Señor quien coloca eso en el corazón, esa convicción del llamado, del llamado no solamente a la salvación y a seguirle, sino el llamado también a servirle, hermano querido. Si no es Dios quien pone eso, eso no sale de gratis, eso no sale de uno. Porque si fuera por uno, por su naturaleza, el mismo Señor dio la respuesta y dijo, no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Eso no sale de uno, eso es el Señor quien coloca eso. Fue el Señor quien colocó eso en Pablo. Esa pasión, que a pesar de que quedara cieguito y todas esas cosas, Pablo pudiera hacer la pregunta del millón. ¿Qué quieres que haga? Es una gran pregunta, es una pregunta que está demostrando a la vez que hay un carácter de rendido totalmente al Señor. ¿Qué quieres que haga?
¿Qué quieres que haga, Señor? No dijo, ¿qué quieres que hagamos? Porque recuerda que iba acompañado, no iba solo. Sino él dijo, ¿qué quieres que haga? Se puso en primera persona del singular a decir, ¿qué quieres que yo haga? Yo haga, ¿qué quieres que haga? ¿Mm? Esa pregunta expresa eso, el rendimiento de la fortaleza de su voluntad a la voluntad del Señor. Algunos dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero siempre y cuando no vaya en contravía de la mía. A veces dicen, yo quiero hacer tu voluntad, pero desde mi perspectiva, desde mi manera de creer, desde mi manera de pensar. Yo quiero seguirte a ti, pero desde mi concepción, no como tú me lo pides. Y el Señor dijo, no, Señor, es a mi manera, no a la tuya. Así que Saulo nunca volvió atrás, ni en su más mínimo pensamiento. Desde aquel día, todo su vivir era para Cristo, era Cristo, y el morir para Pablo era ganancia, porque le llevaría a la presencia del mismo Señor. Así que vemos a un Pablo que la tenía clara, en una convicción firme. ¿Quién le dio esa convicción? El Señor. El mismo Señor. Cuando Ananías ora, dice que inmediatamente recibió el Espíritu Santo. Y el Señor le dice a Pablo, se le identifica y le dice de la siguiente manera en el versículo 5, le dice, él le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor aquí, rodeado de toda su gloria, se identifica plenamente, no solamente en este caso con Pablo, se identificó y se ha identificado con cada uno de los que somos sus hijos. Se identificó con cada uno de nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando no le conocíamos. Ya viene dicho en otros momentos que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al pecador de pecado, justicia y juicio, pero el Espíritu Santo le revela a Cristo, le muestra a Cristo como su solución a su problema de pecado, pero el Espíritu Santo lo guía a Cristo, lo lleva a Cristo, lo hace nacer de nuevo, lo ayuda a crecer en el carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Por eso es un cristiano sin el Espíritu Santo es como un canasto sin mercado, es como un jardín sin flores. No se puede ser cristiano sin Cristo, es imposible, mi querido. Todo lo que hacemos para el Señor, que parece loco al mundo, hermano querido, esa locura, pues la da el mismo Señor en nosotros. Pablo lo dijo. Si soy loco para Cristo. Porque eso es el mundo. La gente dice, oiga, pero a pesar de mire cómo está, y sin embargo sigue ahí sirviéndole al Señor. Sigue ahí, vea todo lo que sufre, todos los problemas que tiene, y sigue ahí. Precisamente una vez más, porque eso no sale de nosotros. Es el Señor quien coloca esa pasión. El Señor a quien llama capacita. Y coloca pasión por el llamado, ¿sí me hago entender? Eso hace el Señor, eso es del Señor. Por eso no le dé temor decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque Él mismo dijo que su voluntad sería buena, agradable y perfecta. Y cuando el Señor lo llama a hacer algo, no se preocupe. Por más miedo que usted tenga, el Señor va a colocar la pasión de Él, el amor por el llamado, a lo que Él lo llama a hacer, por la tarea que usted va a ejercer, y lo hace con pasión, lo hace con alegría, con gozo, a pesar de. Yo cada vez que me desconecto de estas transmisiones digo, bueno, otra vez llegó el momento de hacerle frente a la realidad. De hacerle frente a la realidad, porque esto es un refrigerio, un bálsamo. Predicar, el Señor me llamó a predicar, y para mí predicar y enseñar la palabra en medio de los problemas, las luchas, aunque me estén doliendo aquí todos los huesos, hermanos, bacano, chévere, perdóneme la expresión. ¿Por qué? Y esa pasión no viene de mí, es el mismo Señor quien coloca pasión por ese llamado. Es el Señor mismo a través, colocando el fuego por el don que Dios ha puesto en usted. Así que no se lo lleve para la tumba cuando se muera. Use ese don, permita que el Señor use ese don que ha puesto en usted para su gloria. Así que el Señor se le presenta a Pablo rodeado de toda su gloria, como también se ha presentado a todos sus hijos a lo largo de la historia, también rodeado de gloria. Cada día vemos la gloria del Señor en medio de las tormentas. Así que el mismo Señor al apóstol Pablo se le presenta allí como alguien a quien ahora lo comisionaba para enseñar
acerca del Cristo que él tanto estaba persiguiendo. ¿Sí nota? Ahora él tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que hablar, tiene que vivir por el Cristo al cual, o el Cristo que él ahora está persiguiendo. Ahora tiene que servirle. Ahora, el Señor le había dado a entender a Pablo en ese encuentro: hay de los que toquen a uno de mis pequeñitos, hay de los que toquen la niña de mis ojos. Pablo entendía todo eso. Pablo entendía. Yo lo dije el día de antier, que mientras se escuchaban los lamentos de las personas que Pablo estaba torturando, eso taladraba en su mente, taladraba en su corazón. Esos quejidos de decir: oiga, pero estos, por más que los torturamos, nada que ceden. Van a la muerte por su Cristo, van a la muerte. Y eso, entre más gente Pablo mataba, más se torturaba su mente y su corazón de ver cómo ese Cristo que él perseguía no lo podía exterminar, no lo podía sacar. Y ahora se le presenta para tomar venganza, digámoslo así de alguna manera, o a defender la causa de sus hijos, la causa del pueblo que le sigue ahora a él. Ahora él se presenta y se le atraviesa a Pablo para cortar esa carrera desenfrenada de asesinato que está cometiendo el apóstol Pablo. Ahora el Señor le está dando a entender a Pablo que hay de aquel que se meta con mis pequeñitos, hay de aquel que se ponga a perseguírmelos, a matármelos, que en este caso como hacía el apóstol Pablo. Y el mismo Señor había dicho por allá en Mateo capítulo 25, había dicho de esta manera: hay de aquel que tocara siquiera una niña de sus ojos. Mateo 25 dice: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En el sermón del Olivete, el Señor está hablando precisamente de eso. Estuve encarcelado, y me visitaste, tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis. Está hablando de eso y le pregunta: pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo? Entonces el Señor le dice: porque lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos. Aunque este texto es escatológico, aunque aquí en Mateo 25 está hablando precisamente del pueblo de Israel y está hablando de las naciones gentiles, del pueblo gentil que de alguna manera acogieron a los cristianos perseguidos durante la gran tribulación, los acogieron, los atendieron. Está hablando de esos. Está hablando de aquellos hermanos pequeñitos, son los hermanos en Cristo que van a ser perseguidos durante el periodo de la gran tribulación. Textualmente, literalmente se está refiriendo a ellos. Sin embargo, el Señor, en un panorama más general, nos está mostrando de que hay del que se meta con uno de sus pequeñitos. Y es lo que está entendiendo el apóstol Pablo aquí. Es lo que está mirando el apóstol Pablo. De modo que Saulo había herido repetidamente al Señor, a quien luego había de servir fielmente, siendo llamado a beber ahora del mismo vaso amargo de sufrimientos que él estaba imponiendo allá al pueblo de Dios. Ahora él tendría que pasar por esos sufrimientos nada más y nada menos que de la mano de sus propios compatriotas, que él había presentado tantas veces a los discípulos de Jesús en Jerusalén. Es decir, dice en el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora el apóstol Pablo está siendo preparado para ir a compartir el evangelio que tanto estaba persiguiendo, hablar del Jesús que él estaba persiguiendo, hablar del Jesús que ahora se le había presentado. Y le dice: ¿qué quieres que haga?, le pregunta Pablo, y el Señor le dice ya qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Y se lo transmite a través de Ananías y le dice: instrumento escogido me eres, y es necesario que padezcas por causa de mi nombre, y te pondré ante reyes y ante poderosos.
Esa era la misión del apóstol Pablo de ahí en adelante. Y no la tenía fácil. Empezando la misma iglesia, no lo aceptaba en comienzo. Si no es por Bernabé que lo lleva allí, que es el hijo de consolación, se conoce así. Y lo lleva y lo presenta a la iglesia. Le dice, no se escondan, esperen. Él ya es uno de nosotros, él ya es hermano. Más adelante vamos a ver eso. ¿Sí nota? Para Pablo no fue fácil. Como no ha sido fácil una vez más para muchos de nosotros que llegamos a Cristo. No fue fácil, hermano querido, hacerle frente a esos compañeros de trabajo con los que antes andábamos en discotecas, bebiendo, que andábamos en rumbas. No es fácil que ahora usted lo inviten a una rumba y usted diga, no, yo ya no voy por allá. Viene la burla, viene la hostilidad, vienen todas esas cosas. Usted va a la casa de la familia, hermano, y en la familia lo mismo, se le levanta la familia, no es fácil. Los que no nacimos en cuna cristiana no la tuvimos fácil, hermano. Porque fue un cambio radical, inclusive hasta el día de hoy todavía, después de tantos años todavía por ahí hay hostilidad de las mismas personas que estuvieron con uno. Yo tuve muchos amigos cuando no estaba sin Cristo, pero después de que llegué a Cristo, esos amigos ya no están por ahí, ya ni una llamada botan. Entonces, hermano querido, no es fácil, es un cambio radical de vida, de estilo de vida. Uno se identificaba con un estilo de vida y ahora tiene que caminar en otro camino, tiene que tener otra manera de caminar, tiene que tener otra manera de vivir. Cuando hablo de camino, es otra manera de vivir que choca contra este mundo, contra los enemigos de Cristo. Y si usted inmediatamente se convierte en amigo de Cristo, pues se va a convertir en enemigo de los enemigos de Cristo. ¿Y quiénes son? Su propia familia, sus amigos, compañeros de trabajo. Todas esas situaciones. Yo recuerdo cuando me hice cristiano, algún compañero de trabajo fue y le dijo al jefe judío que odia a los cristianos, ese jefe judío que determina declarando que el enemigo de los judíos es Cristo, como él mismo lo decía. Y sin embargo, cuando yo me hice cristiano, recuerdo tanto que un compañero de trabajo fue y le dijo al jefe, sí sabe, ¿no? El Jorge se volvió cristiano. Y yo pensé, dije, ¿a ti que me va a echar? ¿Y qué le contestó este señor a ese muchacho? Le dijo, bueno, pues mientras sea para mejorar, porque yo era terrible, entonces digo, bueno, pues mientras sea para mejorar, pues bienvenido sea. ¿Sí nota? Entonces hay cosas de ese tipo con las que yo me identifico con Pablo, que Pablo no fue fácil. Los mismos fariseos ahora se convirtieron en sus enemigos, el mismo pueblo que él tanto amaba, los de Damasco, toda esa gente, en Tarso, toda esa gente, yo me imagino que fueron los enemigos número uno de Pablo ahora. No era fácil, hermano, para el apóstol Pablo. Dice que pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber, y meditando muy seguramente en el significado de este encuentro. Tuvo 3 días ahí donde él tal vez meditaba, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Mientras la alabanza sonaba, yo me convertí al Señor y ahora como que tomé una decisión equivocada, decía yo. ¿Qué pasó aquí? Ahora, ¿qué fue la decisión que yo tomé y ahora lo que me espera? Todo eso tuvo el tiempo Pablo para meditarlo durante esos 3 días que estuvo sin vista, que no comió, que no vivió, se metió en ayuno de una vez. Su vida pasada se había hecho prácticamente añicos. Pero dentro del aturdimiento del golpe emocional, espiritual que había recibido, ahora recibía consolación por medio del recuerdo del rostro de su Señor y fue fortalecido por una nueva visión que le preparó para la visita de Ananías. Dice el versículo 12, y ya visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí? Que en medio de toda situación, en medio de la incertidumbre, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, tú tal vez que me estás escuchando en esta mañana estás comenzando la carrera cristiana. Tal vez estás comenzando, o tal vez tú estás pensando en tomar una decisión, sí o no, pero qué tal que me vuelva cristiano y me vengan problemas. Pues lo anticipo, sí le van a venir problemas, sí le van a venir luchas. Sí, los que antes te seguían ya no te van a seguir. Sí. Si te vuelves evangélico, hermano, prepárese porque lo que le van a venir son problemas. Sí. Pero también le tengo otra noticia.
No vas a estar solo en esos problemas. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, pistis, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Y muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Así que si tú te quieres volver cristiano, hermano querido, sí vas a tener problemas. Y vas a tener tal vez más de los que tengas ahora, pero ya no vas a estar solo con esos problemas. Ya no tendrás que tomar pastillas para poder dormir. Ya no tendrás que ir al psicólogo, ni al brujo, ni al tarot, ni al horóscopo a ver qué te dice el nuevo día. No, vas a Cristo y en Cristo vas a encontrar fortaleza. Esa es la noticia. Problemas sí los vas a encontrar. Y tal vez muchos más de los que tenías antes. Pero una vez más, ya no vas a estar solo. Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Así que no aplaces más la decisión, no la aplaces más, métete de una vez, lánzate de una vez, suéltate en las manos del Señor y permita que el Señor sea el Señor de su vida. Así que él sabía que el fin de lo antiguo significaba el principio de algo nuevo, prometedor de unas infinitas satisfacciones, goces, luchas, dificultades, pero también venían grandes bendiciones, ya que el Mesías glorificado le había buscado y le había hallado, como hoy lo buscó a usted y lo está hallando a usted y lo está invitando a que venga y le siga. ¿Cómo lo hago? Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Y que ese Salvador se llama Jesucristo, que murió en la cruz por ti y que hoy te está diciendo, ven a mí, sígueme. Yo soy el camino, el único camino al Padre. No hay otro, nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces en esta mañana te animo para que te enlistes en ese nuevo caminar, en ese nuevo camino, en ese nuevo tránsito de la vida. Una vez más, ¿qué es fácil? No, Señor, no es fácil, pero no es imposible. Porque no se trata de nosotros, sino de Cristo, quien guía, dirige y nos lleva cada día de la mano por ese nuevo camino. Así que anímate, dile, sí Señor, hoy en esta mañana yo reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor. Me arrepiento porque hasta aquí he caminado en este camino, es el camino que yo mismo me tracé, el que yo creía que era el indicado. Pero he visto que este camino me ha llevado a la desesperación, me ha llevado a las equivocaciones. Este camino que yo he seguido me ha llevado solamente a cometer desaciertos, a herir, a sufrir situaciones que no están bien. Señor, hoy quiero caminar en tu camino. Hoy quiero enlistarme y empezar a caminar esa nueva vida, esa nueva relación. Quiero dejar lo viejo para empezar a retomar lo nuevo. Quiero tener una manera nueva de vivir. Enséñame a caminar por este camino. Guíame por esta senda del camino eterno, Señor. Hoy quiero hacerte el Señor de mi vida. Hoy renuncio a mis pecados. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Y hoy quiero que vengas a mi vida, a mi corazón. Hoy quiero que entres a mi vida y que seas el Señor de mi nuevo camino. Hoy yo quiero que mejor seas tú mi camino. Que tú me guíes cada día a caminar en esa dirección, hasta ese camino que me conduce a la vida eterna. Hoy quiero enlistarme, quiero dejarme guiar por ti, quiero hacerte el Señor de mi vida. Hoy entiendo que tú eres Jesús, a quien yo he perseguido, de quien me he burlado, de quien he rechazado, a quien he dejado de lado, con quien no he contado. Pero hoy entiendo que tú eres ese Jesús al que yo he perseguido y yo hoy quiero decirte, Señor, y preguntarte, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga de aquí en adelante? Quiero empezar una nueva vida, una nueva relación, un nuevo caminar, pero contigo. Se me acaba de advertir que no es fácil. Se me acaba de decir que este camino no será fácil, que este camino será de rosas, pero no propiamente por los pétalos, sino por las espinas, que este camino es estrecho, que lleva a la vida eterna, porque yo he estado caminando en un camino ancho,
que lleva a la perdición. Hoy quiero caminar contigo, Señor de la gloria, de tu mano. No me sueltes de tu mano porque yo quiero agradarte cada día. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí jamás. Señor, yo te doy gracias. Gracias por hacerme tu hijo. Yo hoy me arrepiento de mis pecados con toda sinceridad. Y la escritura dice, a los que creyeron, le recibieron, tú les has hecho, dado autoridad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Por eso hoy te recibo en mi corazón. Recibo la obra poderosa de la muerte en la cruz, la crucifixión, la resurrección y la ascensión al Padre. Y desde allí tú estás, bendito Señor, oh Dios de la gloria, intercediendo cada día para que no me salga de este camino, para ayudarme en este nuevo caminar, para ayudarme en este nuevo tránsito. Gracias, Señor Dios de la gloria, por lo que ahora no entiendo, pero que en el caminar en este nuevo camino, en el tránsito del caminar, iré entendiendo muchas cosas. Ayúdame, Señor, a llegar al final. Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos y te exaltamos, y a ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerden que hoy jueves a las 7 de la noche estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya estamos terminando, ya vamos llegando al final. Hoy en que empezaremos, si Dios permite, ya empezamos el capítulo 22, el último, que ya prácticamente es un epílogo. Así que no se lo pierda, mi querido, a 7 de la noche de hoy jueves. Un abracito para todos, que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Chao, mis amados.